¿Qué demonios pasa contigo? ¿Otra vez compraste el té equivocado? La voz de Richard cortaba como una navaja, llenando la cocina con su tono hiriente. Meg se sobresaltó, apretando entre las manos una caja de té con una cinta verde. Estaba de pie en su bata de casa, pálida como las paredes que la rodeaban. Afuera, lloviznaba lentamente. Lo siento, pensé que te había gustado este sabor. ¿Pensaste? Se burló él. Tú no piensas, Meg, solo estorbas. Ni siquiera puedes comprar té como una persona normal. Ella no respondió. No lloró. Ni siquiera lo miró a los ojos. Solo encogió los hombros, como si quisiera hacerse más pequeña, desaparecer. Estoy harto de tu estupidez, continuó él sentándose a la mesa. Toda mi vida contigo ha sido como caminar sobre un campo minado. Hasta hablar contigo es una tortura. Meg colocó la taza frente a él. Él no le dio las gracias. Nunca lo hacía. Richard era de esos hombres que afuera eran encantadores, respetables. Pero en casa era juez, verdugo y fiscal a la vez. A veces a ella le parecía que él disfrutaba cada puñalada verbal, cada humillación. Nunca lograste nada, ni con el jardín, ni con la caridad, ni criando a nuestro hijo. Salió igual de débil que tú. Esa frase fue la que más dolió. Lucas, lo único que aún le daba sentido a su vida. Se había ido hacía 3 años. Solo tomó sus cosas y dijo, «Mamá, te quiero, pero no puedo seguir viviendo cerca de él». Desde entonces, solo se escribían de vez en cuando. Lucas evitaba a su padre, y tal vez la culpaba a ella por su silencio. Yo, intentó decir Meg, pero la voz le tembló. Solo quería hacerlo bien. No te engañes, soltó Richard, mientras se dirigía a su despacho. Nunca hiciste nada bien. Cuando cerró la puerta tras de sí, Meg se abrazó a sí misma. Se quedó quieta. Luego dio un paso, y otro. Subió al ático. Debajo de unas cajas viejas había una pequeña maleta negra. La abrió. Dentro, documentos, dinero, llaves, un pendrive, un teléfono sin tarjeta SIM. Su mano temblaba sobre la tapa. Hoy o nunca. Meg miró de nuevo la puerta. El reloj de la cocina. Sus manos, que aún temblaban, pero ya no de miedo, y luego cerró la maleta. Y en la casa, todo quedó demasiado en silencio. La mañana estaba inusualmente silenciosa. Richard bajó las escaleras, molesto por la ausencia del aroma habitual a pan tostado o el sonido de platos en la cocina. Revisó el comedor. Nadie. La tetera, fría. Las cortinas seguían cerradas. Frunció el ceño. «Megan». Silencio. Caminó por la sala, revisó el estudio. Nada. Su celular seguía en el cargador, justo donde siempre lo dejaba. Su bolso colgaba de su gancho habitual. Pero algo faltaba. Los zapatos beige, los que ella usaba cuando salía. Se detuvo. Algo se tensó en su pecho. Fue a la habitación. Vacía. No había nota. Nada fuera de lugar. Demasiado ordenado. Demasiado limpio. Tomó su celular y lo desbloqueó. Nada extraño. Solo unos mensajes de su hijo, Lucas. Richard frunció los labios y lanzó el teléfono sobre la cama. «Seguro está dando un paseo melodramático», murmuró, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Las horas pasaron. Llegó la tarde. Hizo algunas llamadas, a vecinos, al hospital, a la hermana de Megan. No sabía nada de ella desde hacía semanas. Nadie sabía nada. Al anochecer, la irritación se convirtió en incomodidad. Sirvió un trago de whisky. Se sentó en su sillón de cuero. El silencio era demasiado denso. Megan siempre había estado allí. No fuerte, no alegre. Solo presente. Una sombra que completaba la casa. Y ahora, esa sombra había desaparecido. A la mañana siguiente, fue a la comisaría. Salió ayer antes de las 9. Pensé que regresaría, explicó, sereno. ¿Llevó algo con ella?, preguntó la detective. Solo un par de zapatos, supongo. ¿Tuvieron alguna discusión? ¿Discusión? No. Ella no es del tipo que confronta. La detective Jane Aldrich alzó una ceja. Su bolígrafo se detuvo por un segundo. ¿Ya ha desaparecido antes?
Por supuesto que no. Es mi esposa, no una adolescente rebelde. Jane asintió sin decir nada y cerró su libreta. Abriremos un expediente por desaparición. Por favor, esté disponible si necesitamos más información. Cuando Richard salió de la comisaría, llevaba su sonrisa habitual, esa que usaba como máscara. Pero algo en sus ojos había cambiado. Esa misma noche, la detective Aldrich revisó el historial de Megan. Sin medicación, sin antecedentes médicos graves, sin denuncias anteriores. Pero un detalle llamó su atención. 3 años atrás, un vecino había hecho una denuncia anónima por gritos y posible violencia doméstica en la casa Winslow. El caso fue cerrado rápidamente, sin seguimiento. Jane se recostó en su silla. Algo no encajaba, y ella estaba dispuesta a descubrir qué era. A la mañana siguiente, la detective Jane Aldrich caminó por el jardín perfectamente cuidado de la mansión Winslow. La propiedad parecía una postal de revista. Setos simétricos, un sendero de piedra blanca, el silencio justo. Pero Jane sabía bien, mientras más perfecta la fachada, más podrido podía estar lo que había detrás. Richard la recibió en la puerta con una sonrisa pulida, controlada, casi encantadora. Espero que no venga a decirme que encontró algo preocupante, dijo con su tono ligero. Solo algunas preguntas de rutina, señor Winslow, respondió Jane. Él accedió a dejarla pasar. La casa por dentro era igual, impecable, sin una mota de polvo. Pero algo le llamó la atención a Jane. En todo el lugar no había una sola foto de Megan sola, ningún libro, ningún objeto personal, ni siquiera una taza fuera de lugar, como si ella nunca hubiera estado allí realmente. ¿Su esposa tenía amigas en el vecindario?, preguntó Jane mientras observaba el dormitorio. No, no era muy sociable. Meg era reservada. ¿Asistía a algún grupo de apoyo? ¿Club? ¿Terapia? Richard sonrió. Apenas. No conoce a mi esposa. Ella no hablaba ni con los vecinos. No tenía energía emocional para eso. Jane asintió, pero no respondió de inmediato. Miró por la ventana un momento, y luego lanzó la pregunta. Y sin embargo, no se llevó ninguna maleta, ningún bolso, ni su auto. ¿No le parece extraño? Por un segundo, la sonrisa de Richard titubeó. Ya le dije, era frágil. Tal vez se quebró. O tal vez la quebraste tú, pensó Jane, pero no lo dijo. De regreso en la comisaría, Jane profundizó en los antecedentes de Richard Winslow. Ningún delito. Director general de una exitosa consultora financiera. Donante habitual de organizaciones benéficas. Rostro público en revistas de negocios. Y, sorprendentemente, miembro del consejo de un refugio para víctimas de violencia doméstica. Demasiado perfecto. Llamó a una vecina, Grace Newton, una mujer mayor que solía jardinear con Megan. Señora Newton, ¿alguna vez Megan le dio señales de sentirse en peligro? La mujer dudó. No exactamente. Pero una vez vi moretones en sus brazos. Dijo que se había resbalado en el baño. Pero la forma en que me miró después, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Nunca lo olvidé. Jane colgó. Luego revisó la denuncia anónima de 3 años atrás. Comparó el número de teléfono. Era de Grace Newton. No había sido solo una preocupación. Fue una advertencia. Esa misma noche, Jane recibió un correo electrónico desde una dirección cifrada. Sin texto. Solo un archivo adjunto. Un video. Lo abrió. La imagen era borrosa, pero no había duda. Era Megan Winslow. Sentada en una habitación tenue, su voz era firme. Si estás viendo esto, es porque desaparecí. No por accidente. No porque esté perdida. Sino porque, por fin, elegí encontrarme. A mí misma. Jane se inclinó hacia la pantalla, el corazón acelerado. Megan no era una víctima. Era el inicio de algo mucho más grande. La detective Jane Aldrich se quedó sentada en su auto, a 2 cuadras de la casa de los Winslow. El segundo pendrive al que Megan había hecho referencia en el video había llegado esa mañana por correo. Sin remitente. Sin huellas. Lo insertó en su portátil, conteniendo el aliento.
Dentro había 6 carpetas, perfectamente nombradas. Catherine Lott, Emerald Consulting, registros de amenazas, funcionarios sobornados, informes médicos, declaración final. Abrió primero la carpeta de Catherine Lott. Encontró cartas escaneadas, entradas de diario y grabaciones de audio. Describían coerción, miedo, advertencias. En una de ellas se escuchaba la voz de Richard. ¿Sabes lo que les pasa a quienes no obedecen, Catherine? Los accidentes ocurren. No quieres ser la próxima. En la carpeta de informes médicos había fotos antiguas, descoloridas, de moretones en los brazos de Megan, con fechas y horas registradas, adjuntas, notas médicas jamás reportadas oficialmente. Todas de una clínica privada a cargo de una tal doctora Greenfield. Todo estaba documentado, organizado, con precisión legal. Jane abrió el último archivo. Declaración final. Era un video. Megan, sentada en un banco frente al mar. Su voz tranquila, casi suave, pero firme. Nunca estuve loca. Estuve callada. Sabía que si me iba de golpe, nadie me creería. Pero no podía convertirme en otro nombre en la lista de mujeres que desaparecen bajo hombres como Richard. Así que observé. Esperé y aprendí a desaparecer, como se debe. Él construyó su castillo sobre el sufrimiento de otros. Es hora de inundarlo. Mientras tanto, Richard se venía abajo. Esa mañana, 2 miembros más de su junta directiva habían renunciado. Clientes importantes estaban cancelando contratos. Aún no había titulares en prensa, pero los rumores internos ya eran ruidos sordos, creciendo. Fue a su despacho. Sacó un celular de prepago de un cajón y marcó. «Ella está viva», dijo entre dientes. «En algún lugar. No me importa que cueste. Encuéntrenla». Pero la voz al otro lado titubeó. «Jefe, ella no se está escondiendo como una víctima. Nos está guiando. Todo lo que ha filtrado apunta a usted. Si seguimos cavando, podríamos... Haz lo que te dije, o te juro que... Clic». La línea se cortó. Richard miró el teléfono por un segundo, y luego lo lanzó contra la pared. Estaba perdiendo el control. Esa noche, Jane se reunió con Lucas, el hijo de Megan, en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Él parecía más adulto que sus 24 años, cansado pero alerta. «Mi madre me envió una carta», dijo en voz baja. «Un mes antes de desaparecer. Decía que no me preocupara, que algún día estaría orgulloso de ella». No lo entendí entonces. Ahora sí. Le entregó un sobre. Dentro, otra memoria USB. Me la dio hace un año. Me dijo que la guardara, que cuando llegara el momento, sabría a dónde llevarla. Creo que ese momento es ahora. Jane asintió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto ya no era una simple desaparición. Era el primer capítulo de la caída de Richard Winslow. La detective Jane Aldrich se sentó frente a su laptop en la oscuridad de su oficina. El nuevo pendrive entregado por Lucas contenía aún más piezas del rompecabezas. En el interior, carpetas perfectamente ordenadas, algunas duplicadas con nuevos archivos. Pero una carpeta, recién agregada, llevaba un nombre inquietante. El Castillo de Arena. Dentro, halló los documentos clave: informes bancarios, transacciones, correos impresos con encabezados empresariales. Lo más alarmante, transferencias regulares desde la empresa de Richard hacia una compañía pantalla en Belize, llamada Emerald Consulting. Jane entrecerró los ojos. «Esto no es evasión fiscal, es lavado de dinero», murmuró. Llamó a un analista de delitos financieros. En menos de una hora, tuvo la confirmación. Es un esquema clásico. Falsas consultorías, donaciones infladas, cuentas en el extranjero. Y todo bajo su firma. Winslow está hundido. Mientras tanto, Richard se desmoronaba. 2 clientes más cancelaron sus contratos esa mañana. Uno de ellos citó cuestiones éticas. Otro amenazó con demanda. Las filtraciones estaban funcionando. En su oficina revisó compulsivamente su correo. Y entonces lo vio. Un nuevo correo. Sin remitente. Sin asunto. Solo una imagen. Megan.
de pie frente al mar, el cabello suelto, el viento jugando con su vestido. Una fecha, 3 días atrás. Se quedó mirando la foto. Ella estaba viva y lo estaba vigilando. Esa tarde, Jane se reunió con un grupo reducido en la comisaría, 3 agentes y un fiscal federal. En una pared colgaban los documentos más comprometedores, los registros de Emerald Consulting, las declaraciones de testigos protegidos y los documentos médicos de Megan, firmados por la doctora Greenfield. Pero había un nombre que se repetía en todo el archivo: Catherine Lott, una antigua empleada. Había enviado un correo desesperado a Richard hacía 4 años. Dijiste que esto desaparecería. No soporto más las amenazas. Si no haces algo, hablaré. No hubo respuesta. Poco después, Catherine desapareció. Jane buscó su nombre en la base de datos. Estatus: desaparecida. Caso cerrado. Causa: presunto suicidio. Nunca se encontró su cuerpo. Jane se quedó inmóvil. No era solo Megan, había más. Esa noche recibió otro correo desde la misma dirección anónima. Un nuevo video. Megan sostenía algo en su mano, una memoria USB. Sé lo que hizo, y he guardado pruebas, no solo de los golpes, también de los cuerpos que dejó atrás. Solo tienen que seguir el dinero. Jane pausó el video. Todo estaba por explotar. La detective Jane Aldrich se encontraba de pie frente al equipo especial, reunido en la sala de reuniones del sótano de la comisaría. El muro de evidencias estaba completo. Transacciones bancarias, fotos de personas desaparecidas, registros médicos, fragmentos de videos. En el centro, una imagen de Richard Winslow, rodeado por círculos rojos que lo conectaban con nombres, fechas y crímenes. Tenemos lo suficiente para acusarlo formalmente, confirmó la agente de delitos financieros. Fraude, evasión fiscal, encubrimiento, y si se comprueba el caso de Catherine Lott, podrían imputarle incluso complicidad en desaparición forzada. Jane tocó el tablero con su bolígrafo. Aún no, dijo. Si actuamos demasiado pronto, se va a victimizar. Él vive del control. Esperamos su señal. ¿De quién?, preguntó uno de los agentes. De Megan Winslow. Esto lo ha construido ella tanto como nosotros. La última pieza vendrá de su mano. Mientras tanto, Richard se consumía en su despacho. Las llamadas cesaban. Las miradas de sus empleados eran esquivas. El poder que tanto disfrutaba se le escapaba entre los dedos. Sacó un móvil viejo de una caja fuerte. Uno de esos sin chip, sin rastreo. Marcó un número. Está viva, susurró, y está detrás de todo esto. Me está cazando. Pero la voz al otro lado no era la misma de antes. Ahora dudaba. Señor, ella no actúa como una víctima. Está guiando todo esto. Cada filtración, cada archivo, cada nombre. Si seguimos, podríamos... «Haz lo que te ordené», rugió Richard. Pero solo escuchó el clic de la línea cortándose. Se quedó solo. El teléfono temblando en su mano. Ya no le temían. En un pequeño estudio en Lisboa, Megan se encontraba sentada junto a una ventana abierta. Su cabello más corto, su piel bronceada, su cuerpo más ligero. La maleta que había llevado al escapar estaba abierta sobre la mesa. En su interior, documentos, fotografías, pruebas. Y un sobre sellado. Abrió su portátil. Escribió un solo mensaje. Estoy lista. 2 días después, un sobre sin remitente llegó al escritorio del equipo de investigación de The Guardian. Dentro, cartas firmadas por antiguos empleados, grabaciones de amenazas en salas de juntas, declaraciones notariales y una lista de cuentas bancarias internacionales ligadas a Richard Winslow. Uno de los nombres más repetidos, Catherine Lott. Ese mismo día, Megan envió un video a una periodista de confianza. Solo a ella. En él, Megan no lloraba. Hablaba. Él decía que yo no era nada, que nadie me creería, pero la verdad no necesita permiso para existir. Ustedes creyeron en la máscara. Yo conocí al monstruo. Esto no es venganza, es revelación. Y esto es solo el comienzo. Al día siguiente, los titulares eran inevitables. CEO arrestado por abuso, fraude y desapariciones. La esposa desaparecida se convierte en testigo clave. Años de silencio terminan en una verdad explosiva. Richard no durmió esa noche.
Al amanecer fue a recoger el periódico. Al abrir la puerta, encontró una pequeña caja de cartón. Dentro, su anillo de bodas y una nota. Me enseñaste a ser invisible. Yo aprendí a ser libre. A las 7:00 am su timbre sonó. La policía estaba allí. Las esposas se cerraron con un clic metálico en las muñecas de Richard Winslow a las 7:04 de la mañana. No opuso resistencia. No dijo una palabra. Solo caminó en silencio mientras los oficiales lo escoltaban por los escalones de mármol de su propia casa. Afuera, las cámaras parpadeaban. Los reporteros gritaban. Algunos vecinos miraban desde sus ventanas, con rostros falsamente sorprendidos. Llevaba aún su camisa de seda, planchada y perfecta, pero por dentro, todo estaba derrumbándose. Dentro del coche policial, Jane Aldrich se sentó a su lado sin decir nada durante varios minutos. Finalmente habló. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende? Richard la miró de reojo. ¿Que haya tardado tanto? Richard soltó una risa amarga. Ustedes creen que ganaron, pero ella es una mentirosa. Se hizo la víctima, manipuló todo. Esta historia no es lo que parece. Jane no reaccionó. No, no es una historia. Es justicia. Y usted está al centro de ella. En la comisaría, Jane supervisó personalmente el proceso de fichaje. Nada de privilegios, huellas, fotografía, celda común. Lo llevaron a la sala de interrogatorios, donde ya lo esperaba un agente federal con una carpeta gruesa y una mirada implacable. Mientras tanto, Jane regresó a su oficina. Sobre su escritorio, un sobre nuevo la esperaba. Era de Lucas. Dentro, una carta vieja, escrita a mano, doblada muchas veces. En la esquina, una fecha. 3 años atrás. Si algo me sucede, si desaparezco, si me obligan a callar, no creas la superficie. Él sabe actuar, sabe encantar, pero por dentro no es más que erosión envuelta en seda. He reunido la verdad, pieza por pieza. La encontrarás en los silencios, en los lugares que él nunca mira. Ahí viví, ahí resistí. Jane leyó la carta en silencio. Megan había planeado esto por años. No fue una huida. Fue un jaque mate, y ella iba 5 jugadas adelante. En la sala de interrogatorios, el agente federal desplegó los documentos sobre la mesa. Cuentas offshore, contratos firmados, pruebas de sobornos, testimonios. Y entre todo eso, el expediente reabierto de Catherine Lott. Una doctora testificaba. Los correos cruzados eran claros. La culpa era innegable. Richard los miró uno por uno. No gritó. No se derrumbó. Solo susurró. Ella lo planeó todo. Sí, respondió el agente. Y lo hizo sin levantar un solo dedo contra usted. Solo dejó que sus propios pecados lo destruyeran. Afuera, los medios explotaban. Las redes sociales ardían. La verdad, al fin, tenía rostro. En una ciudad lejana, Megan leía los titulares con la ventana abierta y el viento del mar enredado en su cabello. No sonrió, pero sus ojos se llenaron de calma. Por primera vez en 20 años, el silencio no la oprimía. Le pertenecía. El pequeño café estaba situado sobre un acantilado en la costa del Algarve. Naranjos rodeaban la terraza, y las paredes blancas del local reflejaban el sol naciente. Megan se sentaba en una mesa del rincón, con una taza de café negro humeante y un libro abierto entre las manos. La mujer rota, de Simone de Beauvoir. Ya no miraba por encima del hombro. Cuando escuchó pasos acercándose, no se sobresaltó. Sabía que te encontraría aquí, dijo Lucas con una sonrisa suave. Ella levantó la vista. Su hijo, más alto, más delgado, más adulto de lo que recordaba. Sus ojos eran amables, pero observaban con cuidado. Megan se levantó y lo abrazó. Fue el primer abrazo real en años, sin miedo entre ellos. El martillo golpeó la mesa. Culpable. 23 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Lejos de allí, en Lisboa, Megan se sentaba en una pequeña aula rodeada de jóvenes. No como alumna, sino como invitada. Hablaba frente a un grupo de mujeres en un programa de reinserción para sobrevivientes de violencia. No siempre elegimos nuestro dolor, decía con calma, pero sí podemos elegir qué hacemos con él.
Ya no le temblaba la voz. Ya no se encogía en su silla. Cuando terminó la charla, una adolescente se le acercó. ¿Cómo lo superaste? Megan la miró con ternura. No lo superé. Lo trascendí. Esa noche, Lucas cenó con ella en la terraza de su apartamento. Brindaron con vino. El sol se ocultaba detrás de los tejados blancos. Solía preguntarme qué era la justicia, dijo Lucas. Pero es esto, ¿verdad? Megan lo miró con una sonrisa suave. No, la justicia no era para él. Era para mí. ¿Y ahora? Ella respiró hondo. Escribo, comparto, respiro. Y quizá, algún día, vuelva a amar. El sol apenas había salido sobre los tejados blancos de Lisboa, pintando las paredes con luz dorada. Megan se cepillaba el cabello frente al espejo de su pequeño apartamento. El lugar estaba en silencio, pero no ese silencio de miedo que una vez conoció. Era el silencio de la paz. Sobre el escritorio reposaba un manuscrito recién impreso. En la primera página se leía: La mujer que desapareció. Una historia real de renacimiento. Por Megan Reynolds. Había vuelto a su apellido de soltera. Nunca más Winslow. Nunca más sombra. Más tarde caminó hasta una pequeña oficina municipal cerca de la plaza. La recibió una empleada amable, una mujer mayor que procesó los papeles con cuidado. ¿Cambio de nombre?, preguntó con una sonrisa. Sí, respondió Megan. No es tanto un cambio como un regreso. Cuando salió al sol, se sentó en una banca junto a una fuente. Su teléfono vibró. Era un mensaje de la detective Jane Aldrich. Lo trasladaron oficialmente a una prisión de alta seguridad. Última apelación denegada. La familia de Catherine Lott manda las gracias. Megan respondió con calma. Gracias a ti, por escuchar incluso cuando nadie hablaba. Una semana después, una pequeña librería en el centro de Lisboa organizó una charla íntima. Sin cámaras, sin prensa. Solo una mujer sentada en círculo con otras mujeres, compartiendo un libro, una historia, una verdad. Megan leyó en voz alta las últimas líneas de su obra. No necesitas gritar para que te escuchen. A veces, sobrevivir es la voz más fuerte en la habitación. Y sanar es la forma más pura de justicia. Al cerrar el libro, no hubo aplausos ruidosos. Solo silencio. Un silencio que no dolía. Un silencio que hablaba. Esa noche, mientras volvía a casa bajo la luz de los faroles, Megan se cruzó con un músico callejero que tocaba una melodía suave con el violín. Se detuvo, echó una moneda en la funda y susurró. Gracias. No a él, a ella misma. A la mujer que logró sobrevivir el tiempo suficiente para renacer. Muy lejos de allí, en una celda gris, Richard Winslow miraba el techo. Sin público, sin halagos, sin reflejos en los que admirarse. Solo memoria. Y silencio. El mismo silencio que usó para destruir a otros. Ahora, ese silencio tenía dueña, y ya no era él.